Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, este Data Universitaria Radio que está transitando su quinta temporada consecutiva, su quinta temporada de su quinto año consecutivo de este ciclo radial de universidades, un clásico ya del mundo universitario desde el año 2020. Venimos transmitiendo todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario, pero hablando de muchísimos temas a lo largo de esta hora de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes. Hablamos de educación, de ciencia, tecnología, innovación, extensión, de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política, de muchas otras cosas más a lo largo de esta hora de radio, como les decía, que tenemos para compartir con este programa que verdaderamente federal porque conecta toda la República Argentina desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Se emite este programa hace 5 años y hoy con el programa número 164. Si no me equivoco, 164 la edición de este programa, el número 13 de este año 2024. Año 2024, temporada 2024, que venimos siguiendo y cubriendo muy de cerca la situación que atraviesan las universidades nacionales argentinas con el tema del presupuesto universitario, el tema de la situación económica que viven las universidades públicas de nuestro país. Situación económica que a principios de este año, allá por febrero, marzo, cuando empezaba esta temporada, veíamos con serias dificultades, incluso haciendo la pregunta de hasta dónde pueden funcionar las universidades argentinas con este panorama. Luego se empezó a resolver con un 70% de aumento a los gastos de funcionamiento en el mes de abril, otro 70% para el mes de mayo y finalmente sobre finales de mayo, principios de junio, el anuncio de este 270% de aumento para los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. Esto que primero se dio con el aumento a la Universidad de Buenos Aires y luego el reclamo de todas las universidades del conjunto, de las 60 universidades que conforman el Consejo Interuniversitario Nacional, para que también se reconozca este ajuste para el conjunto del sistema universitario nacional. Acá como venimos diciendo, se conjugan dos cuestiones. Por un lado, el reconocimiento de que el ajuste es del 270% y por el otro lado, esto de cómo se fue aletargando la discusión, se fue dilatando la cuestión del presupuesto universitario para llegar hasta un punto cúlmine donde quizás la incertidumbre era tanta que finalmente logra llegar este aumento para que puedan seguir funcionando. Como venimos escuchando, luego de este anuncio, las universidades tienen un poco más de alivio, pueden seguir funcionando con un poco más de comodidad, pero aquellos ajustes, aquellas actividades que se vieron resentidas por este último tiempo, van a tener que continuar así hasta fines de este año 2024, ¿no? Porque si bien hay un aumento del 270%, tampoco es un aumento que permite que la universidad tenga todas sus actividades a pleno como en otras temporadas de mayor comodidad económica. Así que también ese es un panorama que hay que seguir muy de cerca. Este programa tenemos también la palabra de un rector de una universidad, en este caso del interior de nuestro país. Estamos hablando de Luis Negretti, rector de la Universidad Nacional de Villa María en la provincia de Córdoba, con quien vamos a hablar justamente de la situación económica de esta universidad, pero también de cómo impacta el tema del aumento del 270% para los gastos de funcionamiento. Hasta dónde le permite funcionar cómodamente a la universidad de cara a fin de año, de cara al segundo semestre, y también qué otras actividades se vieron afectadas, en este caso, para esta primera etapa del 2024.
También vamos a estar hablando con un economista ya conocido por este programa, lo hemos convocado varias veces para hacer análisis de la realidad y de la coyuntura económica, el docente e investigador de la Universidad Nacional de Moreno, Lucas Benítez. Vamos a estar compartiendo una charla que tuvimos esta semana donde se prestó para hacer un análisis de estos primeros 6 meses del gobierno nacional que encabeza Javier Milei, con las principales estrategias, los principales mecanismos para trabajar por la economía de nuestro país. También un análisis sobre el programa económico que se esboza en la ley de bases, también un poco lo que tiene que ver con el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el famoso y conocido RIGI, y algunas cuestiones que hay que tener en cuenta de cara ya al segundo semestre de este año 2024 y lo que será completamente el primer año de gobierno de Javier Milei y de La Libertad Avanza, ¿no? Y también la semana pasada, esto para recordar a aquellos que quizás no han escuchado el programa y se enganchan hoy por primera vez, la semana pasada dábamos esta buena noticia, dentro de por ahí algunas cosas que no suelen ser del todo divertidas, esta buena noticia de que la vacuna nacional contra la COVID-19, la ARVAC, vacuna ARVAC, va a empezar a estar disponible en todas las farmacias del país para su aplicación. Importantísima noticia, muy positiva noticia para la ciencia y la tecnología argentina, también para la investigación que se hace desde las universidades argentinas. Y hoy vamos a recordar una entrevista que hicimos con la investigadora líder de este proyecto, de este desarrollo nacional de la vacuna contra el COVID-19, la investigadora Juliana Casataro, con quien hablamos un poco de... fue a finales de la temporada 2023, no hace mucho. Hablamos de, por un lado, la situación de la ciencia y la tecnología argentina, cómo había cambiado el paradigma de la investigación y el desarrollo a partir de la pandemia y lo que la pandemia obligó a los investigadores de todo el mundo a salir a investigar y a desarrollar, y también en particular algunas cuestiones que tenían que ver con esta vacuna nacional contra la COVID-19. Así que todo eso vamos a estar compartiendo en este nuevo programa de Data Universitaria Radio, que nos vamos rápidamente a un separador y ya vamos a la primera comunicación de este programa. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Como comentábamos recién, se le dio hace algunas semanas atrás, para poner en contexto, este aumento del 270% para los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales argentinas. Por supuesto que para algunas tendrá un impacto significativo y para otras quizás solamente permita poder funcionar de una forma un poco más cómoda, ¿no? Es importante conocer también la realidad de las universidades del interior, las universidades un poco más jóvenes que las grandes universidades de nuestro país, y por eso fuimos a buscar la palabra esta semana del rector de la Universidad Nacional de Villa María, Luis Negretti, con quien hablamos de toda la situación económica que atraviesa hoy esta universidad de la provincia de Córdoba y también cómo va a impactar este anuncio del 270% de aumento para los gastos de funcionamiento. Compartimos. La verdad que el 2023 fue un año muy bueno en algunos términos, como por ejemplo en la implementación del programa, como el programa de virtualización de la educación superior, escuelas profesionales, la implementación de las becas, tanto Belgrano como Progresar, infraestructura. Nosotros tenemos muchos frentes de infraestructura. Hubo un programa para mantenimiento de infraestructura que se estaba deteriorando. El programa de incorporación de personal para simulación médica y el equipamiento para simulación médica. Nosotros tenemos 3 carreras en salud, que son medicina, terapia ocupacional y enfermería. En ese aspecto fue excelente, fue muy bueno. Luego en gasto de funcionamiento tuvimos algunas dificultades, pero el auxilio de los últimos meses, octubre, noviembre, diciembre, que duplicó los gastos de funcionamiento, permitió que llegáramos a fin de año normalmente. Luego, bueno, a partir de 2024, el congelamiento del presupuesto por la reconducción del mismo, se recondujo 23 a 24,
empezó a generar inmediatamente problemas graves, porque pasamos a tener la mitad de lo que teníamos en diciembre, con una inflación interanual del 280% de 2023, que luego fue creciendo. Y bueno, al día de hoy estamos teniendo problemas muy graves porque estamos recurriendo a distintas alternativas no convencionales para poder sostener una parte de la actividad de la universidad, porque otras se discontinuaron. Claro. En esas dificultades de esta primera parte del 2024, con el congelamiento y la reconducción del presupuesto que tuvieron en el año 2023, digo, seguramente se habrán visto afectadas actividades, priorizando por supuesto la docencia, pero digo, actividades o servicios también que bueno, obviamente por los costos era difícil mantenerlos, ¿no? Digo, servicio de limpieza, de seguridad, comisiones nocturnas. ¿Cómo fue esa situación en la universidad? Y nosotros tuvimos que tomar una serie de medidas para poder adecuarnos al presupuesto disponible, Claro. medidas muy restrictivas. Desalquilamos varios inmuebles donde funcionaban dependencias de la universidad, y esas personas tuvieron que ir a trabajar a espacios reacondicionados que no eran obviamente los más adecuados. Hicimos cambios sustantivos en el comedor universitario, teníamos un menú muy accesible para fundamentalmente los estudiantes. Sí. Bueno, esos precios también tuvieron que aumentar cerca de 400%. También lo que vos mencionabas, la limpieza de la universidad, que estaba a cargo de 24 personas, hoy está a cargo de 8, era una empresa tercerizada. La investigación y la extensión tuvimos que ponerla de alguna manera en suspenso, al menos la financiación. La actividad continuó, pero ya no pudo pagarse lo que son las cuotas anuales de subsidio a la investigación y a la extensión. Claro. Teníamos una orquesta sinfónica, tuvimos que también suspender sus actividades, una orquesta sinfónica que financiamos conjuntamente con el municipio local. El deporte universitario también quedó en una situación de paréntesis, sin posibilidad de ser financiado. Los viajes universitarios viajes académicos, salidas a prácticas de estudiantes de veterinaria, agronomía, de las carreras de salud. Antes la universidad lo hacía con sus vehículos, ahora lo tienen que pagar los propios estudiantes. Bueno, una serie de medidas, y aún así estamos en una situación deficitaria. Por Claro. más medidas que tomemos, el presupuesto no nos alcanza. Hablaba recién de medidas por ahí poco convencionales para poder sostenerse, y eso me gustaría que se pueda explayar y aclararlo, porque seguramente algún desprevenido que escuche después esta entrevista dirá, bueno, pero entonces la universidad se puede sostener sola. Bueno, no, hay cosas que sí y hay cosas que no. Me gustaría pedirle que podamos detallar esa parte. Claro, nosotros tenemos un acuerdo con el banco que gestiona las cuentas de todos los empleados de la universidad, Ajá. que era un acuerdo por 3 años que firmamos en el mes de noviembre, y que una de las cláusulas indicaba que el banco podía, a pedido de la universidad, adelantar los cánones por ese acuerdo Bien. de hasta los 3 años. Entonces nosotros estamos pidiendo esos adelantos, ya estamos al borde de que se termine esa posibilidad. Era una posibilidad excepcional que iba a servir para seguramente promover el crecimiento de alguna área o generar algún proyecto o alguna infraestructura Claro. o el mantenimiento de equipamiento para la investigación. Y bueno, y lo hemos aplicado totalmente al déficit que hoy estamos viviendo, aún con todos los ajustes que hicimos, estamos en una situación de déficit. A la espera, por supuesto, de que se concrete este anuncio, se lleve a la práctica el anuncio del aumento del 270%. Todavía Ujú. estamos esperando esa cuestión. Ya vamos a ir a esa parte que me parece interesante preguntarle. Quiero saber esto que mencionaba recién del tema obras paralizadas, los programas de infraestructura universitaria, el programa también de mantenimiento de esa infraestructura. Digo, esto es sustancial para las universidades por ahí del interior que están en pleno crecimiento, y que no solamente en crecimiento de infraestructura, sino en crecimiento de cantidad de estudiantes y de docentes, ¿no? ¿Cómo se ve paralizado eso? Y para nosotros fue un problema muy importante porque se vincula también con lo que te comentaba de los alquileres, porque esos Claro. espacios en muchos casos podrían haber albergado a esa gente,
y no pudieron hacerlo. Son obras que en algún caso están en el 92, 93%, y que bueno, la paralización no solo que causa el gravamen, el problema de no poder utilizarla, sino también el deterioro, el abandono de la obra durante un tiempo prolongado genera que la obra empiece a sufrir inconvenientes. Nosotros esperamos que se reactive porque son fondos internacionales, están financiados por la CAF, y sería muy conveniente no solo para la universidad, sino para el país, que esas divisas, esos dólares pudieran ingresar. Esperemos que el Ministerio de Capital Humano integre con los funcionarios pertinentes las áreas de obras públicas, que es lo que nos dicen que hace falta. Hoy no hay quien suscriba un certificado o que pague un certificado para dar continuidad a una obra. No tiene que ver tal vez con una decisión política, sino por la falta de integración de las estructuras del Estado. Claro. Claro. Además del tema obras, me imagino que también una gran preocupación que hay en las autoridades de las universidades tiene que ver con los programas, ¿no? Que hacen también a la visión y al plan de educación superior que quiere tener el país, o en este caso el gobierno nacional. Digo, programas como el de virtualización, ¿no? De la educación superior. Claro, todos esos programas, cuando se van repitiendo en el tiempo, van generando una política. Claro. Y discontinuar esa política es grave, porque son políticas que el conjunto, y en este caso obviamente apoyadas por el Ministerio, hemos decidido implementar y fortalecer. La virtualización a partir de la pandemia es una necesidad, y también porque hubo puntos, como por ejemplo los 7 puntos que Sí. elaboramos en el CIN y que el Ministerio los hizo suyo, que establecen que la virtualización es un protagonista fundamental dentro del sistema universitario. Luego también la escuela de formación profesional, porque llegábamos a la comunidad de aquellas personas que no tenían en su agenda la posibilidad de cursar una formación universitaria, y estos cursos, diplomados, espacios de formación cortos que habilitaban para el mundo del trabajo, los oficios, eran muy significativos. Bueno, el mencionado programa de infraestructura, los fortalecimientos en investigación y extensión. Normalmente esos fortalecimientos estaban destinados precisamente a financiar las distintas convocatorias de las otras 2 funciones sustantivas, además de la formación de profesionales. El hecho de que estén discontinuados es gravísimo, porque Claro. todas esas actividades hoy quedaron en suspenso. Como dije anteriormente, la investigación y la extensión continúa, pero desfinanciada, lo cual por poco tiempo va a poder continuar de esa manera. Si no aparecen los recursos, se va a tornar casi imposible darle continuidad. Hablando de este tema de los aumentos que se fueron otorgando en diferentes meses, digo, primero esos 70 para el mes de 70% de aumento para el mes de abril, después el 70% para el mes de mayo, que en algunos casos se hizo efectivo en ese plazo, y otros completos en el mes de los 140 en el mes de mayo. Ahora este 270% para los gastos de funcionamiento también. Digo, ¿cuál es el impacto que tiene en particular en la Universidad de Villa María este aumento que dio el gobierno nacional para poder seguir funcionando, ¿no?, en lo que queda del 2024? Y nosotros estábamos funcionando en una situación de déficit en gastos de funcionamiento, también en salarios. Con este aumento que se complementa y que llega al 270, llegaríamos a una zona de cierto equilibrio en gasto de funcionamiento, pero manteniendo todos los recortes. Claro. O sea, todo lo que hicimos en materia de elenco artístico, de deporte, de comedor universitario, todos los ajustes que hicimos hay que mantenerlos, sí, para poder llegar a un equilibrio en materia de gastos, lo cual, por un lado, nos da un poquito de certidumbre, pero por otro lado nos da mucha pena, porque los programas que recortamos, aun cuando no pudiéramos volver 100% al punto anterior, hubiese sido bueno poder tener alguna señal con la comunidad universitaria para poder restablecerlo, aunque sea en parte. Claro, claro.
Y en esto, digo, le hago las últimas dos preguntas. En esto, digo, hablando con otros rectores, una cosa positiva que veían, y imagino que usted también, es que este aumento que se dio ahora del 270% también pone como un piso ya para lo que ojalá sea así y se pueda dar la discusión del el proyecto de presupuesto nacional para el año 2025, ¿no? Que ahí está, por supuesto, impactada el presupuesto universitario. Sí, aunque sea un piso muy bajo, es más alto que obviamente el piso reconducido, Claro. que fue pensado en septiembre-octubre de 2022. Bueno, con lo que ha evolucionado la inflación en todo ese tiempo, la verdad que es irrisorio. Aún así, el 270%, si bien parece un número alto, recordemos que es menos que la inflación de 2023 y ya llevamos casi un 70% en 2024. Entonces, bueno, hoy vamos a empezar a discutir el presupuesto 2025, vamos a empezar a elaborarlo desde el CIN y bueno, veremos qué recepción tenemos en el Poder Ejecutivo. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, que está transitando su quinto año consecutivo, su quinta temporada, el programa número 164 de esas 5 temporadas y el número 12 o 13, si no me equivoco, de este año 2024. Y aquí en este programa, como hablamos de todo lo que tiene que ver con el mundo universitario, pero también salimos de esa esfera y hablamos también de cuestiones que afectan a la sociedad, que tienen que ver con la política y demás. Vamos a compartir ahora esta comunicación que hicimos durante la semana con el docente, investigador y economista del Centro de Estudios de Economía Política y Desarrollo de la Universidad Nacional de Moreno, Lucas Benítez, también docente de esta universidad, con quien pudimos hacer un análisis, un repaso de estos primeros 6 meses del gobierno nacional que encabeza Javier Milei en términos económicos. Compartimos. ¿Cuáles te parecen que en términos económicos son como las principales estrategias o métodos que usó el gobierno nacional que encabeza Javier Milei en estos primeros 6 meses? Bien, quizás estaría bueno tener en cuenta cuál era el punto de partida en términos económicos, macroeconómicos del nuevo gobierno de Javier Milei, quien asume el pasado 10 de diciembre del 2023 con un país con un problema grave en términos de precios. Hablo de una inflación acelerada, un problema aún más grave en cuanto al balance del Banco Central. Hablamos de la desacumulación de reservas internacionales, la profunda pérdida de reservas internacionales del Banco Central, lo que trajo aparejado el problema en los precios. Pero, no obstante eso, también hay que destacar que la herencia recibida del gobierno de Javier Milei destaca un nivel de actividad muy alto, a pesar de afrontar un año de sequía, por lo cual la disponibilidad de divisas aún era más restringida, pero sin embargo, por ejemplo, el dato de la tasa de actividad muy alta y la tasa de desempleo en niveles bastante bajos en términos históricos, al menos en la última década en la Argentina. Esa era si se quiere, la foto de la macroeconomía argentina al momento en que asume Javier Milei. Con un tinte especial, con un marco teórico definido y su frase leitmotiv de no hay plata, el gobierno decidió sentarse arriba de la caja, pegar una devaluación muy grande del tipo de cambio oficial, que se vio reflejada en una aceleración del ya acuciante problema de los precios en la Argentina. Es decir, se aceleró el proceso inflacionario, vimos un fogonazo inflacionario en el mes de diciembre, luego también en el mes de enero, y que a la actualidad, a la postre de estos 6 meses de gobierno, recién logra el gobierno desacelerarla a los mismos niveles de lo que se encontraba la inflación hacia el ocaso del gobierno anterior. Por lo cual, tampoco es que ha descendido los niveles de inflación vigentes en el anterior gobierno, que era una de las problemáticas, sino que se mantiene
en los mismos niveles del anterior gobierno. Lo que sí vale la pena destacar es que en estos 6 meses logra acumular divisas internacionales, logra mejorar, sanear el tema del balance del Banco Central, no tanto vía el endeudamiento, porque como solemos decir los economistas, en tema de la burbuja de Levax que había y de letras del Banco Central, fue un cambio de cajón de esa deuda, porque ya no es más una deuda del Banco Central, sino que ahora es una deuda del Tesoro, lo cual en el corto plazo le permite solventar el balance del Banco Central y acumular reservas internacionales, pero en el corto plazo esa deuda va a haber que pagarla y no sabemos las consecuencias que ello podría generar a la macroeconomía argentina. Eso por un lado. Y por otro, hay un ajuste en términos de las cantidades, hablo de la actividad económica y un aumento de la tasa de desempleo que se ve reflejado en la cotidianidad de cualquier comercio y ni hablar de cualquier industria del todo el territorio nacional. Entonces, este Estado, este nuevo gobierno y un gabinete económico que decidió sentarse arriba de la caja y restringir al máximo las transferencias hacia las provincias y también las transferencias propias del gasto corriente del Estado. Eso se ve reflejado en una caída profunda en los niveles de actividad y en un aumento pari passu a eso de la tasa de desempleo. Lo cual, a un problema que ya tenías de precios creados del gobierno anterior, le sumaste uno, que es el tema de la actividad y el bajo nivel de consumo. Claro. Ya volvemos con uno de estos puntos que decías al final, pero quiero preguntarte cómo podemos, de la manera más didáctica y sencilla posible, explicar esto que fue uno de los grandes primeros anuncios que hizo el gobierno, incluso en términos como de festejo, de como una hazaña política, esto de haber conseguido los famosos superávit gemelos, ¿no? ¿Cómo lo podemos explicar a esto? Bien, eso es por un lado. Superávit gemelos, hablamos de un superávit primario, es decir, que el Estado gasta más de lo que recauda, y luego, que el Estado recauda más de lo que gasta, y por otro lado, el superávit comercial hace referencia a que el mundo te compra más de lo que vos le vendés al mundo, ¿sí? Eso te tornó a ser positivo, pero en cuanto a la cuestión fiscal, a los gastos del gobierno, también hay que entender de que ese superávit fiscal también puede ser llamado default selectivo o, como se llamó en algún momento allá por el 2019, reperfilamiento. Porque también es cierto que a gastos devengados que el gobierno debía afrontar, no realizó las transferencias. Por ejemplo, muchos han hablado de esto sobre el gasto de CAMESA, que es la Cámara de Energía. Entonces, por un lado, decidiste recortar mucho el gasto público, pero sobre todo no pagaste compromisos que tenías asumidos, como es el caso de CAMESA. Y por otro lado, subiste impuestos para tratar de lograr ese superávit fiscal, por ejemplo, subiendo el impuesto país a, por ejemplo, la exportación de productos industriales. Es algo que desincentiva a la industria, al sector industrial, a exportar su producción, ¿sí? Porque le están cobrando un impuesto. Y no así no logró aumentar, por ejemplo, los derechos de exportaciones o los impuestos que se le cobra, por ejemplo, a la producción agropecuaria. Claro. ¿Sí? Le devaluó el tipo de cambio, le generó una mejora competitiva vía precio por el tipo de cambio, pero no decidió tocar esa rentabilidad. Y sí tocó la rentabilidad del sector industrial, por un lado con un aumento de impuestos y por otro lado con aumento de tarifas. Uh-huh. Por lo cual la rentabilidad del sector industrial argentino es muy mala. Sumado a que la industria argentina, casi el 70% de esa producción se destina al mercado interno, y un mercado interno que ve menguado su nivel de demanda y su nivel de consumo, se ve reflejado en que se llenan los stocks de las industrias y no pueden colocar su producción. Claro. Vuelvo a la primera respuesta que nos diste, que era, al final decías esto de la inquietud que hay con respecto al consumo y demás. Digo, ¿hasta dónde o hasta cuándo es sostenible y sustentable, no solamente en términos sociales, que por ahí es la mayor afectación, sino también en términos
económicos y políticos, esta caída en el consumo, esta caída en las compras que tienen la parte comercial de la Argentina, ¿hasta dónde puede ser sostenible y sustentable eso? Bien, está buena la pregunta, se reitera a veces, es un interrogante que tenemos muchos economistas y no economistas, gente que labura, comerciantes, pequeños empresarios, trabajadores autónomos. ¿Dónde tocamos piso? ¿Cuándo comenzamos a rebotar, si se quiere? A ciencia cierta, ahí es una cuestión donde de la economía clásica, decimos nosotros. Es una cuestión de la economía política. Pasa a ser no una cuestión de modelos macro o de tratar de llegar a un punto de no retorno, sino que pasa a ser una cuestión política. ¿Hasta dónde la sociedad va a aguantar el ajuste en términos del consumo, de su poder adquisitivo, o inclusive una problemática que empieza a ser acuciante, que lo dije un poco, que es la tasa de desempleo, gente que se queda sin su trabajo? Es una cuestión política, y ahí, en cuanto a la política, lo que se ve es un panorama y un escenario bastante desolador, a mi juicio, teniendo en cuenta de que la oposición de gobierno al gobierno, básicamente no hay una figura que encabece esa oposición. Dentro del peronismo hay una discusión interna muy fuerte, que si no la logran saldar, la deberán saldar vía votos en la elección del año que viene. Sí. Y no se sabe tampoco qué va a suceder con, por ejemplo, el PRO, que hoy también está dividido. Hay una parte del PRO, la que lidera Horacio Rodríguez Larreta, que quiere hacer una alianza con el radicalismo. Bueno, son cuestiones políticas, ahí ya nosotros no se pueden analizar ni medir eso, pero lo que sí a ciencia cierta, para que la economía comience a rebotar, tiene que haber un palancazo de lo que nosotros decimos consumo autónomo. ¿Qué quiero decir con esto? Un consumo que no dependa de un ingreso anterior. Por ejemplo, si el Estado decide aumentar el gasto, o por ejemplo, reactivar la obra pública, que es una variable muy importante para generar consumo y demanda agregada, que la ha achicado casi a su totalidad, eso puede reflejarse en aumento de la actividad de la construcción y derivados de ellos. Otro caso puede ser que haya una tan veces llamada lluvia de inversiones, en este caso extranjeras. Creo que eso el gobierno intenta buscar con este panorama de la ley bases y el famoso RIGI, y las cuantiosas fotos que se saca el presidente en sus cuantiosas giras, pero no se ve reflejado eso en que vengan y pongan el dinero e inviertan en la Argentina, sino que vemos más como una cuestión marketinera. Y por otro lado viene a ser por un salto en las exportaciones de la Argentina, y en ese sentido estamos ahora en plena liquidación de la cosecha gruesa, y se ve que los estándares de liquidación están aproximadamente un 40% por debajo del nivel del año pasado, que hay que destacar que el año pasado fue un año con sequía, por lo cual tampoco fue una cosecha en términos normales. Esta sí es una cosecha en términos normales, pero al campo no le gusta el tipo de cambio que está fijando el gobierno en términos de el dólar oficial, y pujan por una devaluación. Y lo que vamos a ver cualquiera de nosotros cuando nos salgamos de las grandes urbes y vayamos a agarrar una ruta y veamos algún campo, es algún silo bolsa lleno de granos, donde el chacarero cuida su producción e intentará pujar para un mejor tipo de cambio, una mejora de su competitividad. Digo, no lo hace por avariento ni por tener malas ideas, sino que lo hace por defender su riqueza y su patrimonio. Yo eso no lo juzgo. Lo que sí es que no veo que la salida sea vía exportaciones, tampoco veo, por el sesgo ideológico que tiene el gobierno, que la salida sea por gasto público, y tampoco a ciencia cierta veo que venga una lluvia de inversiones. Primero porque no están los incentivos, no hay consumo, por lo cual puede ser las variables por las cuales un privado invierta en la Argentina, y por otro lado no vemos a ciencia cierta, por más fotos que te saques con Elon Musk puso su fábrica de autos en China y no en Argentina. Entonces, el panorama es complejo. Por un lado, en términos políticos, hay una desorientación de la oposición, de la amplia oposición de la Argentina, que quizás encuentran un rumbo de ponerse de acuerdo sobre algunas políticas de Estado básicas, espero, y por parte de la macroeconomía, yo no veo que
que haya un panorama favorable que permite un rebote, sino que lo que sí veo es un estancamiento en estos niveles, tanto de actividad como en términos de precios. Bien, bien. Lucas, quiero hacerte dos preguntas más para cerrar. Y una tiene que ver con esto que decías recién de la ley bases y el RIGI. Y un poco, bueno, la ley bases con el paquete fiscal también que viene adherido, que es como una ley de bases plus. Digo, ahí podemos ver un gran esbozo de lo que es el plan económico que tiene el gobierno nacional, o faltan cosas que son más las acciones que van haciendo los diferentes funcionarios. Yo creo que sí. En el paquete fiscal y en la ley bases se ve claramente el tinte del gobierno. Eso tiene nombre y apellido, digo, eso formado por Federico Sturzenegger, quien intentan inventarle un ministerio para que quede a su cargo, y también es bien sabido, Vox Populi Vox Dei, que los grandes estudios contables y legales de las grandes empresas de la Argentina fueron quienes formaron parte del ideario sobre todo del RIGI, donde, bueno, Emanuel Álvarez Agis ha hablado mucho sobre eso y ha dicho, nadie le pidió tanto, sobre todo en muchas alícuotas y exenciones especiales que se generaron. Pero yo creo que sí, es a ciencia cierta, eso es lo notable, creo yo, porque son honestos intelectualmente, plantean lo que ellos piensan y están seguros de que ese va a ser el mecanismo de salida de la Argentina. El tema está en si ello será factible o no. Por un lado, hay experiencia concreta histórica en distintas latitudes sobre modelos similares, y por otro, yo creo que vamos a desandar la experiencia nosotros mismos en ese sentido, por lo cual las conclusiones las vamos a poder sacar en un par de meses, no muy largo. Y a ciencia cierta, por más que se le permita mejoras a la oferta, como puede ser exenciones impositivas, libre disponibilidad de recursos, de divisas que se generen, si no hay, ningún empresario va a invertir si no hay consumo, si su mercancía no la coloca en el mercado y la logra vender. Entonces ese es el gran dilema de vuelta. Volvemos a una cuestión de la dicotomía que haya planteado Keynes allá en el 38 de si la ley de 6 está vigente o no, si es la oferta la que genera su demanda o si es la demanda la que genera oferta. De ahí el tema de las causalidades en la economía siempre marca la diferencia entre un marco teórico u otro, por lo cual nosotros siempre hablamos desde un marco teórico especial, estamos claramente a contraposición en términos ideológicos e inclusive en términos económicos sobre lo que se plantea actualmente, pero bueno, será una cuestión también de verlo reflejado en la realidad efectiva en los próximos meses. Bien, bien. Y la última, y ahora sí para cerrar, que tiene que ver justo con esto que decís de la caída del consumo, y también en realidad la pregunta no tiene que ver con el consumo, sino con el tema de la inflación y este número a veces poco objetivo de cómo baja la inflación, pero también baja por esto que decías antes, que tiene que ver con la caída del consumo, ¿no? A menor consumo la inflación también baja, que es, entiendo, que es una cuestión del programa, ¿no?, que tiene el gobierno justamente de que baje el consumo para poder bajar la inflación. Vuelvo a insistir con eso, de hasta dónde es sostenible esa parte, ¿no?, de sigue bajando la inflación, ¿no? Supongamos y hagamos futurología de que sigue bajando y logran, mejor dicho, el gobierno, no nosotros, que durante varios meses se sostenga la inflación en un dígito. ¿Qué le puede pasar a la industria, a las pymes, al comercio, con un panorama como ese? Sí, a ver, hay que tener en cuenta cuáles son los drivers, si se quiere, de la inflación en la Argentina y en cualquier economía capitalista moderna. Nosotros bien tenemos una idea sobre eso, que es una cuestión de costos macroeconómicos y una cuestión de puja distributiva por el excedente generado. En términos macroeconómicos y de costos, lo que vemos es que hay una variable que se planchó, que fue el tipo de cambio. Luego de la devaluación del 80% en diciembre del 23, lo que vemos es que se fijó un crawling peg al 2% mensual, y eso básicamente es un ancla para todas las variables nominales. Por lo cual vemos que si vos fijas un tipo de cambio, luego lo que comienza a jugar es esta puja distributiva entre salario y tasa de ganancia en quien se apropia sobre el beneficio generado. Eso vemos que
por ejemplo, a los sindicatos, un modelo que achica el nivel de consumo y achica la cantidad de trabajadores efectivos empleados en esa economía, también pierde poder de negociación un sindicato con menos trabajadores o menos afiliados. Y por otro lado, lo que vemos es que hay un sector industrial que tampoco es que gana poder versus este escenario de los sindicatos, porque lo que vemos es que el sector industrial no logra colocar su producción, por lo cual ni los sindicatos van a ir a pedir incrementos nominales con un mayor poder de negociación, ni tampoco los empresarios van a poder fijar una tasa de ganancia por encima del nivel normal, porque básicamente no colocan su producción. Por lo cual se desacelera la puja distributiva, se plancharon los costos macroeconómicos y eso se va a ver reflejado en que disminuya la inflación. ¿Hasta dónde, Lucas, vas a preguntar vos? Bueno, claro, hasta no más que estos estándares, entre el 8, el 6, porque viene a estar relacionado con la inercia y los problemas macroeconómicos que tiene la Argentina, ¿sí? Ahora vemos, sobre todo en los últimos 15 días, un aumento de la brecha cambiaria por un incremento en el dólar paralelo, en las distintas cotizaciones paralelas, sobre todo el contado que en liquidación, que intervienen más en la macroeconomía, no tanto el Blue y el MEP. Pero lo que sí va a ser consecuencia de ese aumento de la brecha es que vamos a ver otra vez un incremento de la inflación, sobre todo en los indicadores que se publiquen el mes que viene, cuando veamos reflejado la última parte del mes de mayo y comienzo del mes de junio. Y tampoco sabremos cuál va a ser el futuro a corto plazo de eso, porque a ciencia cierta, si el RIGI resulta aprobado y si la macroeconomía se mantiene al menos estable en los índices actuales, el gobierno tendrá que ir por un camino de eliminar el cepo cambiario, y eliminar el cepo cambiario es sinónimo de una devaluación. No sabemos de qué nivel, por lo cual recrudecería otra vez el tema precios y también eso impactaría sobre la actividad económica. Claro. Seguimos en Data Universitaria, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, ya en los últimos minutos de este programa, pero no sin antes terminar de compartir todo lo adeudado, todo lo que prometimos íbamos a compartir al principio de este programa. Y como les decíamos, íbamos a estar compartiendo en esta edición la palabra de Juliana Casataro, líder de esta investigación y de este desarrollo de la vacuna nacional contra la COVID-19, la que en su momento se llamó Arvac Cecilia Grierson, hoy seguramente solamente conocida como vacuna Arvac, con quien pudimos hablar en la temporada anterior, el año 2023, sobre este desarrollo y también sobre la situación en ese momento del Sistema Científico Tecnológico Nacional. Compartimos. El sistema científico, me parece que fue el momento para nosotros demostrar que toda esta formación que teníamos, que todo esto que habíamos hecho, que toda esta inversión se podía aplicar. Y ahí también nos dimos cuenta que podría haber sido más, tendríamos que haber cambiado tal cosa. O sea, ahí es el momento donde uno se da cuenta en un momento de qué cosas tendría que haber hecho mejor para haber llegado acá o qué cosas cambiar. Entonces me parece que es bisagra en todo sentido, de qué cosas estuvieron bien y qué cosas hay que cambiar de ahora en adelante para trabajar mejor, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Así que sí, tremendo. La verdad que como para mí, a nuestro instituto, después tenés de todo en el CONICET, tenés gente que o no trabajó en coronavirus, pero me parece que a la gran mayoría nos cambió muchísimo la forma de pensar de cómo trabajar y cómo seguir adelante. Sí. Sí, no sé si te lo habrás planteado en algún momento, quizás sí, pero digo, ¿sabés, me imagino, o te imaginarás que ya quedaste en la historia de la ciencia, por lo menos de Argentina, al haber sido la líder del proyecto de la primera vacuna nacional para un virus que nada más y nada menos causó una pandemia, ¿no? Antes de preguntarte por el proyecto en sí, digo, ¿está un poco esa emoción, todo ese reconocimiento también? Eso no me lo planteo tanto. Me emociono sí cuando veo con toda la gente que puede trabajar, que puede convencer y que se animó a participar en este proyecto en todos los momentos. O sea, eso me emociona mucho, el equipo tan grande y la cantidad de gente que quiso participar y trabajar, desde los voluntarios hasta todos los equipos médicos
mí eso me emociona, con la gente con la que compartí este camino, mis compañeras, Karina Pasquero y Chilena Coya, que se comprometieron, o sea, ver el ejemplo de compromiso de todos ellos juntos, eso me emociona a mí, es lo que más me gusta de recordar lo que pasó y cómo fue, más que yo pero realmente es muy emocionante lo que pasó con toda esa gente trabajando junta por un objetivo, me encantó. Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo se dio, ahora sí te pregunto esto de la vacuna, del COVID, ¿cómo se dio el pensar la idea del proyecto, el ver qué materiales se tenía, ver las articulaciones también entre lo público y lo privado? Digo, ¿cómo se dio todo eso en un momento también de gran ansiedad, de gran nerviosismo, ¿no? Y bueno, iba siendo gradual, desde poquito nosotros siempre fuimos muy, ¿cómo decirte? No vas a escuchar un audio mío 2020 y yo le decía, estábamos probando prototipos, hasta que nos pusimos con el laboratorio Casará, ahí empezamos con el desarrollo industrial y decíamos, estamos probando en ensayos clínicos una vacuna, decíamos, tenemos una vacuna, era desarrollo de una vacuna para refuerzos, siempre pensando que sirva para las necesidades actuales de Argentina, que todavía seguimos teniendo la necesidad y todo el mundo, ¿no?, de dar refuerzos de vacunas. Y fue de a poco, fue una construcción. Lo que sí yo me doy cuenta cuando miro para atrás que yo estaba muy convencida que sí podíamos hacerlo. Ahora tenía que construir y generar y buscar que la capacidad científica, tecnológica estaba en Argentina para hacer esto. Además era unir los caminos, tanto el laboratorio, la industria, lo regulatorio, las MATE, los ministerios, o sea, realmente eso fue bastante laborioso y convencerlos también a todos, ¿no? Uh-huh. Convencerlos de que era importante y que valía la pena. Convencerlos fue una de las cosas más difíciles. Uh-huh, uh-huh. En cuanto a, hemos hablado desde este medio con también los otros proyectos en su momento que quedaron, de fabricación de vacunas, el de La Plata y otros tantos, y siempre hablábamos y preguntábamos esto de la manufactura, ¿no? Si era buena la producción de la vacuna en cuanto a la manufactura. En este caso, ¿cómo es eso? Eso se hace en el laboratorio Casar. Nosotros elegimos un tipo de vacuna que sabíamos que había plantas ya hechas acá en Argentina para eso. Sí. O sea, no había que hacer de ser una planta de producción. O sea, es la planta que hay de biológicos, laboratorio Casará, que también hay otras plantas en Argentina y en la región, porque si tenés que hacer colaboraciones con otros lados y producir, también hay, que es de proteínas recombinantes. En ese sentido, me parece que fuimos muy pragmáticos. O sea, yo quería hacer algo totalmente real con las capacidades que teníamos. O sea, en ese sentido, me parece que por eso también pudimos hacerlo. Uh-huh, uh-huh. Te hago las últimas, Juliana, y te agradezco mucho el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. Bueno, justo casi al mismo tiempo que recibís este reconocimiento de la UNESCO, justo casi fue al mismo tiempo en el que presentaron finalmente esta primera vacuna Arvax Cecilia Grierson. Digo, ¿cómo se combinaron ahí las emociones y bueno, qué nos podemos esperar ahora de esta vacuna, de cuándo la vamos a poder tener en circulación? Sí, lo que te pasa cuando te agarra todo junto es que ese día fue muy emocionante porque estábamos con la presentación de los resultados y la aprobación y vino Ana Franchi y me dijo, la verdad fue muy emocionante, pero bueno, la emoción toda junta en un día, el otro día quedé de cama más o menos. Sí. Después, ¿qué viene ahora? Bueno, se está por aprobar el primer lote de la vacuna y seguramente dentro de muy poco va a estar en las farmacias y se está viendo, no sabemos cuál va a ser el futuro ministro de Salud o cómo va a ser la política de salud próxima y bueno, va a ver que el laboratorio Casará tendrá que hablar para ver el tema de que se distribuya también a nivel público, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bien. Excelente. Juliana, te hago la última, ahora sí, y hablando de lo que tiene que ver con el futuro, sabemos que
esto te lo pregunto y si lo querés responder está bien y si no también. Sabemos que hay un cambio a nivel nacional que tiene una mirada distinta sobre la universidad pública, sobre el sistema científico-tecnológico nacional, sobre el CONICET en particular también. Con todo esto que se intenta cambiar, también decir de que Argentina no investiga, no desarrolla en ciencias exactas y básicas. ¿Cuál es tu pensamiento de todo esto y cómo hay que prepararse, ¿no? desde parte de la comunidad científica en ese sentido? Bueno, la realidad es que la comunidad científica lo que hay es incertidumbre, porque es que no sabemos bien cuál es el plan o cuál es lo que se viene. Tanto me parece la comunidad científica como si nosotros, por ejemplo, nuestra área está basada en el trabajo con la industria, no sé tampoco si la industria sabe para dónde vamos, cuál es el plan para Argentina. Entonces me parece que tener claro eso es muy importante para todos, no solo para nosotros. Bueno, nosotros con la vinculación con las empresas, para nosotros con la vinculación, me parece que nosotros demostramos que somos competitivos, que tenemos todas las capacidades, y algo que es muy importante es que todo esta inversión que se hizo en nosotros, es de más de 30 años. Entonces es muy, muy importante que Argentina mantenga consensos en ciertas políticas para no, esas políticas pendulares terminan haciendo que nosotros no hagamos nada directamente bien. Entonces por eso es muy importante, hay desarrollos que se han mantenido años, que son los ejemplos, creo, de plantas nucleares, todo el desarrollo nuclear, desarrollos que se han mantenido, y la explicación de por qué hemos llegado tan lejos es porque se mantuvieron independientemente de muchos procesos políticos. Entonces me parece que es muy importante eso, que ojalá que se mantengan algunos consensos y que se trabaje sobre. Creo que nosotros ya demostramos que podemos trabajar y ser y aportar a la sociedad desde nuestro conocimiento. Así que bueno, ojalá que la propuesta que venga contemple esto, ¿no? Bien, perfecto. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Y de esta manera nos despedimos de este programa, ya nos quedan los últimos minutos de esta edición. Es importante repasar que esta última semana fue el paro de 48 horas de los trabajadores docentes y no docentes, y que ahora este Frente Sindical de Universidades Nacionales esperan que en las próximas horas se los convoque por parte del gobierno nacional para tener una nueva propuesta salarial. Según los trabajadores docentes, los sueldos universitarios acumulan una pérdida de más del 40% del poder adquisitivo, según cifras difundidas justamente por este frente sindical y por algunas instituciones como por ejemplo la Universidad de Buenos Aires. Se espera que en los próximos días, mejor dicho, se los vuelva a convocar a los trabajadores docentes y no docentes para una nueva propuesta de recomposición salarial en la paritaria de trabajadores vigente. Así que importante poder cerrar este programa con esa información. Hemos compartido un montón de voces, un montón de información, así que ahora nos toca despedirnos, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, @datauniversitaria en Facebook, en Instagram, @dtuniversitaria en Twitter. También nos pueden volver a escuchar en YouTube y en Spotify todas las temporadas y programas anteriores. Y por supuesto, toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar con todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Nos despedimos, nos reencontramos a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau.